Bien, hoy vamos a continuar, imagino que lo recordarán, con un asunto, a nuestro modo de entender, de los más controvertidos en el conocimiento de la divina voluntad y que tanto nos cuesta asumir y que tanto nos cuesta aceptar. Ahora, entre bambalinas, estábamos comentando con el doctor, con Hugo y con Blanca Iris, siempre preparamos un poco, ¿no? Pues el encuentro con ustedes, ¿no? Y claro, el doctor decía al final de la conversación, pues algo que verdaderamente es categórico, ¿no? Es decir, nosotros, él especialmente, que es el mayor conocedor, no, pero nos incluimos nosotros como acompañantes, ¿verdad? Nosotros no tenemos que convencer a nadie de nada. Es decir, a veces parece que cuando defendemos una postura, una actitud, porque creemos ciegamente lo que Dios nos dice, nuestro Señor Jesucristo, en el libro de cielo, puede parecer pues que esa defensa a ultranza de esas verdades en las que creemos puede parecer que pueda dar lugar a una cuasi imposición, pues nada más lejos de la realidad, porque al final, como el doctor decía ahora, nosotros nos limitamos a exponer lo que dice nuestro Señor en el libro de cielo. Entonces comentábamos también que, claro, que es difícil y también, indudablemente, pues lo tenemos en cuenta todos y a todos nos ha ocurrido, que claro, qué difícil es conjugar cuando la Iglesia llega a la Cuaresma, por ejemplo, como ahora, y nos hablan de la actitud del ayuno, ¿verdad? La obediencia, eh, el hacer, digamos, pues actos de penitencia, en fin, limosna. eh, Luego llegan las novenas, luego llega la época de pues, la consagración al Inmaculado Corazón de María, al Sacratísimo Corazón de Jesús, etcétera, etcétera. Claro, indudablemente es una corriente de la Iglesia Católica y evidentemente es la autoridad en el mundo, ¿verdad? Claro, ahora de repente ya pues empezar a hacer ese cambio abrupto en el modo de vivir la unidad con Dios nos resulta difícil a todos, indudablemente. Por tanto, el doctor hacía una aseveración con la que yo me identifico plenamente también, y es, hay que elegir, hay que decidir si continúo en santidad humana, llevando a cabo lo que la Iglesia me ha venido enseñando, ¿verdad? O por el contrario, doy el salto, pues a recuperar lo que perdió Adán, esa unidad de vida. Y ya no lo dice el Señor en el libro del cielo, que las virtudes es camino. Y durante el libro 2 y hasta el libro 10, Luisa viene precisamente utilizando las virtudes, se vale de las virtudes humanas, hasta llegar al libro de cambio, o el que llamamos de cambio, ¿verdad? Que es el libro 11, que es ese salto cuantitativo, porque se produce una ruptura en la convicción y en las creencias de lo que hasta ahora hemos conocido la Iglesia. Entonces, claro, cuando nos dan a conocer lo más, pues nos empeñamos en seguir con lo menos. Y ahí empieza un poco el dislate. Entonces, por nuestra parte, bueno, pues tenemos la gran fortuna de contar con el doctor Tomasini, que nos ilustra siempre, de la mano siempre del libro de cielo, haciendo mención siempre de los pasajes en los que es nuestro Señor quien lleva a cabo esas afirmaciones y que no son interpretaciones del doctor Tomasini ni de nadie, ¿verdad? Entonces, quien quiera seguir en santidad humana y la salvación, ya conocemos todos el camino, que son pues, el ámbito de las virtudes hasta la redención. Y quien quiera dar el salto hacia empezar a experimentar desde ahora la vida divina, es decir, esa vida de unidad con Jesús, aquello que perdió Adán, pues entonces tendremos necesariamente que llevar a cabo un cambio trascendental en el modo de vivir y dejándonos ya de nuestras virtudes y de nuestro esfuerzo, porque todo lo que implica esfuerzo es voluntad humana. Y si entra la voluntad humana, ahí no está la voluntad divina. Y bueno, pues dicho esto, pues hemos decidido que ustedes sean parte en el programa, que participen, pero más que con preguntas también, pero más que con preguntas, es decir,
sería importante que algunas de las personas que ya el día pasado, pues, tienen sus opiniones plenamente respetables, hacerles partícipes de que empecemos a compartir este modo de interpretar lo que la divina voluntad, el libro del cielo nos dice, y conjugarlo o pensar que se puede compatibilizar con las enseñanzas que hasta ahora hemos conocido y que le llamamos que es camino. Así que hemos pensado, el doctor lo ha dicho especialmente hoy, ha hecho énfasis, propongamos que participen estas personas, especialmente aquellas que no tengan claro, aquellas personas que piensen de otro modo, es decir, hagamos una apuesta en común y aprovechemos la presencia del doctor para que nos clarifique esa actitud. Así que ninguno de ustedes tiene que tener ningún reparo porque piense distinto, al contrario, creo que podría arrojar mucha luz a esto, ¿verdad? Así que quiere ir tomando la palabra alguien. Merce, el día pasado, creo recordar, no sé si está por aquí con nosotros, que se quedó ahí con la palabra y el doctor le dije que Sí, esperásemos adelantar. No sé si hoy nos acompaña, no la he visto sí, por sí, aquí. estoy aquí, estoy aquí. Ah, ¿Me Merce, oyen? pues nada, Merce, pues si Vale, quieres tomar la palabra, hoy eres la primera. vale. Bueno, buenas noches a todos y especialmente al doctor y a ti, Jesús. Pues Gracias. a mí es que me quedó una inquietud sobre una cosa que dijo el doctor y como ya se tuvo que ir, pues no pudimos pues hablarlo. Y era el tema de que, si yo no entendí mal, el doctor lo que comentaba es que puesto que la vida en la divina voluntad, al ir haciendo actos en divina voluntad, es estar todo el día en oración, no era necesario hacer oración. ¿Lo entendí bien, doctor? Sí y no. Mire, la oración, o sea, esa práctica que tenemos, en general la hemos entendido mal. La oración debe Bueno, ser un diálogo claro. entre dos personas, Mm, un diálogo de acercamiento, claro. y esa es la verdadera oración. Mm. Ahora, ¿qué orar? ¿Qué decir? Quizá, Todo lo que está escrito. permítame, permítame, perdone que le interrumpa un momento. O sea, yo parto de la base de que la oración es ese diálogo que usted dice. O sea, yo nunca he sido una persona de rezar a base de oraciones escritas, porque yo necesito ser yo la que estoy hablando con el Señor. Así Yo es. cojo una oración escrita, está hablando otro, no me siento identificada. Bueno, Pero yo la pregunta se la hacía porque, claro, nadie ha vivido más la divina voluntad que el Señor, y el Señor se iba a hacer oración, salía de madrugada y estaba horas con el Padre. Entonces, mm, yo entiendo, por lo menos yo siento que esa oración de silencio y de quietud, de a veces a lo mejor pues no estar propiamente hablando, a veces pues bueno, es simplemente la presencia, ¿no? por Pero eso, esa oración yo noto que la necesito. a ver, espéreme tantito, porque creo que no ha entendido. Por eso le decía yo sí y no. Vale. O sea, es necesaria la oración como una comunicación, como un diálogo, como ese estarse en comunión con Jesús. Sí. Mm, vale. Ahora, es necesaria la oración que que casi la mayoría entiende, de agarrar su librito o su hojita o su Mm, estampita y vale. rezar. No, Vale. porque eso, como usted lo dice, no soy yo Mm, y no es otro. Bueno, qué bueno que el otro pensó así, que el otro hizo así, pero yo no. Entonces, primera cosa, debe ser total y absolutamente personal. ¿Qué palabras decir? Las que le salgan, las que le salgan. El ujú, lenguaje que usted use.
No busquen lenguajes específicos, sino el lenguaje que ustedes. Sí, sí. Bueno, segundo, Jesús iba a orar. ¿Qué entendemos por eso? O sea, ahí está un error que usted tiene. O sea, ¿a qué iba Jesús a orar al monte? A unirse con el Padre. A ponerse en comunicación con el Padre. Claro. Bueno, y yo le pregunto, ¿qué cosa es el vivir en la divina voluntad? ¿Qué cosa es el girar? Ponerse en comunicación con la divinidad. Totalmente de acuerdo. El acto más importante del día es fundirse en la divina voluntad. Y no quiere decir que todo el día debemos estar sin fundirnos, sino fundirnos conscientemente, o sea, única y exclusivamente haciendo eso. A la hora que sea, en la noche, en la mañana, en la madrugada, a la hora que se pueda, estar 10 minutos, 1 hora, 2 horas, lo que sea, fundidos en la divina voluntad, haciendo lo que Jesús nos recomienda, glorificando, amando, reparando, extendiéndolo a toda la familia humana. O sea, eso es orar. Sí, Entonces, es que es lo que no, yo entiendo que es oración, ¿eh? por O eso, sea, yo entonces, creo que estamos de acuerdo. Perdone, ¿eh? entonces no se oponga a esta iniciativa de dejar de orar con libro, de dejar de orar con devociones. Vamos a orar con No, Jesús. Sí, perdone, es que no me opongo para nada. Lo que pasa es que yo creo que como terminó el programa así un poco rápido porque usted se dio cuenta de que era muy tarde, sí, quizá tampoco se pudo acabar de hablar del tema, pero como quedó el tema de la oración así, yo me quedé como un poco confusa. confusa. Pues Bueno, ok. Espero o que sea, haya yo quedado llego, clara. doctor, yo llego al extremo de que yo no hago las oraciones de Luisa. Yo no soy capaz de hacer las oraciones de Luisa, en el sentido de que hay cosas que evidentemente Luisa las vivía así y las podía decir de esa manera y yo no Eso puedo. es personal, Exacto. personal. Sí, sí, sí. Pues Bueno, aclarado. Muchas gracias. ándele. A ver, Mirta. Mirta. Sí, buenas tardes. Doctor, la semana pasada había hablado algo de que somos probados, ¿verdad? De que nos ponemos una coraza, de que tenemos la armadura. ¿Nosotros vamos a ser probados hasta el momento de la muerte? ¿O ya una persona cuando vive en la divina voluntad ya no va a ser probado porque está ya viviendo en la divina voluntad, ya le dijo sí al fiat divino, vive en el divino querer? Estoy un poco como que no puedo comprender muy bien el tema. Por eso, miren, vamos a empezar con las virtudes, ¿de acuerdo? ¿El qué? Para que vamos a empezar con las virtudes. Ajá. Para entender esto que usted está poniendo, vamos a ver qué son las virtudes. Bueno, las virtudes son actos, actitudes de nuestra voluntad, venciendo, peleando, oponiéndose, como queramos decirlo, a los vicios de la naturaleza humana. ¿Sí? Esa es como la actitud. Ahora, ¿qué son las virtudes? Bueno, el hombre cuando fue creado tenía en sí mismo toda esa vida divina, esa divina voluntad, y en esa divina voluntad estaban encerradas las virtudes divinas. O sea, y ese es el punto especial. Adán tenía como punto clave las virtudes. Por lo tanto, su voluntad no tenía que pelearse con nada. Pero todo eso estaba dado, no estaba dado en posesión, sino estaba a prueba. Esa prueba tenía que ser superada, que era exactamente el no comer, el no hacer actos de voluntad humana
solos, sin la unión con la voluntad divina. Si lo hubiera pasado, se hubiera quedado total y absolutamente con lo divino. Y en lo divino, Satanás no entra. Okay. En lo divino, lo que usa Satanás para sacarnos de este acercamiento con Dios, que son el mundo y la carne, definitivamente hubieran tomado su puesto original, su finalidad original, porque el mundo no es enemigo, la carne no es enemiga. Eso necesitamos clarificarlo. El mundo, la creación en general, tiene el encargo de ayudarnos a entrar en la divina voluntad, dicho por Jesús, porque en todo está el amor de Él para nosotros. En todo hay el reflejo de atributos de Él para nosotros. Y en todo hay un camino para nosotros para llegar a estar en unión con Dios. Eso no es contrario, no es enemigo. La carne, o sea, hablando del cuerpo, Jesús le dice a Luisa esto. Dice, si el hombre hubiera tenido que darme nada más lo espiritual, poco podría darme. Por eso le di un cuerpo, para que a través de sus actos y de sus acciones pudiera aumentar el número de actos hacia mí. Entonces, ¿el cuerpo será también enemigo? Por supuesto que no. Entonces, dice uno, bueno, ¿quién es mi enemigo? Mi enemigo, voy a decir algo que quizás no estén de acuerdo, pero bueno, es la costumbre. Mi enemigo es mi propia voluntad. Satanás no es enemigo, es nuestro mejor aliado. Porque gracias a Satanás, si es que somos tentados, podemos ir ejercitando esas virtudes. O sea, ahora me pongo en el lado humano. Como Adán perdió, bueno, antes que eso, o sea, Adán con la vida divina en él, Satanás no se le podía acercar. Por lo tanto, el hombre no iba a sufrir ese ataque de él, de Satanás. No había posibilidades de que atacara, porque estaba queriendo atacar a la misma vida divina. Pero como el hombre la pierde, ahora Satanás trata por todos los medios de alejarnos de Dios. Pero si nosotros con el ejercicio de las virtudes lo rechazamos, entonces Satanás se vuelve mi mejor aliado para ejercitar virtudes y acercarme a Dios. No sé si se entiende esta ironía que digo que es mi mejor aliado. Y mi peor enemigo es mi voluntad, porque ella es la que decide. Mi voluntad, esa de voluntad débil, ínfima que tenemos, voluntad humana, no es capaz de enfrentarse al enemigo. O sea, le cuesta un trabajo enorme, y esto lo hemos visto a través de nuestra propia vida y de la vida de los grandes santos. O sea, en la vida de todo el mundo. Cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque son imitaciones de lo que el hombre perdió con el pecado original. Imitaciones. Y quizá ahora entendamos frases que nos dice Jesús cuando dice la fe, soy yo. ¿Y qué es la fe? Algo para creer. ¿Y para qué necesito creer? Para entender que las virtudes son el verdadero camino, la enseñanza para regresar nuevamente a la vida divina. Entonces, por favor, entenderlo. La virtud es un arma que me dejó Dios para poder enfrentar a todo este camino de tentaciones, de vicios,
para poder ir acercándome nuevamente a Él. ¿Es malo? No, es buenísimo. Es el camino para llegar a Él. Cuesta trabajo tremendo, pero siempre es voluntad humana obrante que se está enfrentando a todos los vicios. Llega ahorita Jesús y nos dice, ¿sabes qué? Ahora llegó el momento en que el Padre decide volver a darle al hombre, al ser humano, este don, que es volverle a restituir la vida divina junto con la voluntad divina. Y en esa voluntad divina van encerradas todas las virtudes, pero virtudes divinas, no virtudes humanas. Entonces nos dice, lo único que necesitamos para que esto lo puedas tener ya como tuyo es otra vez la misma prueba del paraíso terrenal. Es exactamente lo mismo que le dijo a Adán. Nunca comas del fruto de este árbol. Y ese árbol es la voluntad humana obrando sola. O sea, nunca te apartes de mi voluntad para que todos tus actos salgan desde mi voluntad y que la vida que estés formando sea la vida divina. Entonces, lo único que te pido es que no comas del fruto de este árbol, porque si lo comes, irremediablemente morirás. ¿Y qué es ese irremediablemente morirás? Morirás a la vida divina que te quiero dar y tendrás el riesgo de morir espiritualmente y forzosamente tendrás que pasar por la muerte material. Pero estamos enfrentados a al mismo punto de Adán. Entonces ahora la pregunta es, ¿voy a hacer caso omiso a esta advertencia? ¿O le creo a Jesús y creo que en un momento dado voy a tener las virtudes de ellos, de la divinidad, y que ante esas virtudes ya no es mi voluntad la que tiene que buscarlas, sino ya me son infundidas con la vida divina? Ya no es mi voluntad enfrentándose al pecado. Yo no me imagino a la Virgen María enfrentándose a la lujuria. ¿Ustedes se la imaginan? No, porque la lujuria no entraba en ella. No me la imagino enfrentándose a la mentira. No me imagino a Jesús enfrentándose a la gula, enfrentándose a la embriaguez, enfrentándose al robo, al adulterio. Son la virtud. Jesús no es obediente, es la obediencia. No es casto, es la castidad. Bueno, eso es lo que nos están ofreciendo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, pero hay una condición, igual que con Adán. Cada uno de nosotros representa a un nuevo Adán. Todo es tuyo, toda la creación, todo, no hay problema. Yo soy tuyo, pero no comas del fruto de este árbol. Y ese fruto es la voluntad humana obrando sin la unión con la voluntad divina. No sé si esto te quede, Mirta. Sí, ya me quedó. Lo único es que, por ejemplo, una persona que vive en santidad humana, ¿verdad? Que vive de sus virtudes, en el momento de la muerte, que es el momento de la gran pesca, se podría decir que ese es el momento de la gran prueba de esa alma, porque entonces ya esa alma va a decir sí a Jesús o no a Jesús. Yo no diría la gran prueba, sino la prueba final. Ok, Porque las grandes pruebas las estamos teniendo nosotros gracias a nuestra voluntad en esta vida. ok. La gran prueba es este salto a lo divino. Pero para el alma que muere en lo humano,
O sea, la gran prueba ha sido toda su vida. Y ese encuentro con Jesús, ese último momento, el momento de la pesca, simplemente será la corroboración de lo que hemos creído, de lo que hemos aceptado y de lo que quizá en ese momento hemos entendido. Sí. Muchas gracias, doctor. Nancy, Hola, doctor, buenas tardes. hola. Mire, hace 2 programas en el cual usted no pudo participar, yo le pregunté a Jesús precisamente este tema de las oraciones. Y yo le decía que tengo el libro de las oraciones, el que es el blanquito con azul. Y él me decía que, pues, bueno, estos libros fueron hechos precisamente previo o sea, del libro 1 al 9, y después a partir del 10 ya viene, o sea, todo lo que hemos visto, ¿no? Ya lo que es la divina voluntad, ya no lo que es las virtudes, ¿no? Entonces, tratando este tema aunado a lo que Marce comentó, yo digo que yo en lo personal, muchas veces, por ejemplo, a la hora de la comunión, el fundirme con el Señor Jesús, pero de repente yo siento esa duda de que habrá sido suficiente ese contacto que yo tuve con él, con Mamá María, con Luisa, de fundirnos, de reparar, todo eso. Entonces, a veces digo, agarro mi libro, hago el rosario, como le comenté a Jesús Ausocú ese día. El rosario, la verdad, lo he dejado de hacer. Yo era así de todos los días que no faltaba. Y entonces, pues bueno, vuelvo a sacar el tema a colación. Entonces, pues aquí está mi pregunta, doctor. Bueno, lo primero es el libro está mal hecho. ¿De acuerdo? Porque si se fija, trae oraciones humanas. Sí. Entonces, es un libro que estuvo pésimamente planeado. Y cuando nos dimos cuenta, o sea, bueno, pues ya había salido. Hay otro libro que viene a corregir todos los errores que se cometieron en ese. Y de eso pedimos disculpas. Le voy a leer nada más el temario, o sea, el prólogo, de lo que tratan las oraciones verdaderamente de Luisa. Llamamiento del Rey Divino al reino de su voluntad. Consagración a la divina voluntad. Llamamiento maternal de la Reina del Cielo. Ofrenda de la propia voluntad humana a la Reina del Cielo, a la Reina del Divino Querer. Plegaria de la mañana a la Santísima Virgen, es un acompáñanos, no es una oración. Los buenos días a Jesús en el sacramento de su amor, es un giro, no es una oración. ¿Sí? Invocación a la divina voluntad en todas nuestras acciones. Recordemos lo que es la intención. Y la intención es exactamente el llamado que hace nuestra voluntad a la voluntad divina para llevar a cabo juntos las acciones del. Entonces, lo hacemos en la mañana, en la tarde, al caminar, al trabajar, al escribir, al tomar alimentos, al dormir, en todo. Pero es un llamamiento de nuestra voluntad, no con las palabras de Luisa, sino con nuestras propias palabras. Luego, una preparación a la comunión en unión de la comunión de Jesús. Es un giro volviendo a tomar lo que Jesús hizo cuando se recibió. Después de la comunión, exactamente lo mismo. Si recordamos, Jesús nos propone recibir la comunión unidos a su humanidad, a su divinidad y a su voluntad. Eso es lo que es, no es oración, es unirnos para hacer lo mismo que hizo su humanidad
para hacer lo mismo que hizo su voluntad con los actos de él y para hacer lo mismo que hacía la divinidad cuando recibía esos actos. Si nos damos cuenta, no hay ninguna oración, no hay ninguna novena, no hay nada de eso. ¿Sí? Luego viene, o sea, son como giros para entrar en comunión con María o entrar en reparación a Jesús y a la divinidad. ¿Sí? Bueno, ese es el libro de oraciones. No es exactamente un libro de oraciones, simplemente es una guía del cómo vivir día con día la divina voluntad. Pero ese que tiene usted, ese está equivocado y le vuelvo a decir, le pido disculpas. El libro que usted, este que le estoy leyendo, lo puede encontrar en nuestra página. O sea, y ahí lo puede descargar sin costo en PDF y lo puede tener. ¿Sí? O sea, www.tercerfiat.com. Y ahí está todo. Ahí están todos los libros, ahí está toda la información que usted necesite. Está todo. Y todo es gratuito, así que no hay problema. Yo le pediría que ese libro lo aparte porque simplemente la desvía. Gracias. Iba a Sí. decir que se quedó muda. No, sí quedó mucho esto. Gracias, sí quedó muy claro. A ver, Ivonne. Sí, doctor, yo le quiero preguntar, en los momentos en los que en mi casa, por ejemplo, con mis hijos, no ocurre lo que yo quisiera, que mi hijo el joven llegara temprano y no tomara los fines de semana, por ejemplo, aun que le damos indicaciones, su papá y yo, de que llegue temprano. Y por ejemplo, mi hijo el chico, que no se levanta temprano para ir a la escuela, por más que vaya a levantarlo. Y por lo mismo, yo pierdo la misa, ya no puedo ir a otra, sino es que dejándolo a él en la escuela, yo me voy. Y si llega tarde él, yo pierdo mi misa. Entonces yo supongo que si vivo en la divina voluntad, debo de ser una mamá feliz, pero no, yo me quedo amargada como todo un día entero y me siento muy, muy mal, como que fracaso. Bueno, era mi pregunta. ¿Es normal pasar esas cosas o tiene que estar uno feliz siempre? Mire, lo primero le voy a decir que hay una equivocación muy grande en la que usted tiene. Porque vivir en la divina voluntad no es ser feliz. O sea, al modo como usted lo está interpretando. Sí, es ser feliz en el modo espiritual, pero el solo hecho de vivir en la divina voluntad es sufrimiento. Sufrimiento porque tiene que darle muerte a todo lo que usted quisiera externar, al movimiento de su voluntad. Si lo que tiene que morir es su voluntad, bueno, pues eso le va a ocasionar sufrimiento. El hijo que llega tarde, el hijo que llega tomado, bueno, estas son consecuencias de la educación que ha tenido, del medio donde se ha desarrollado, de las amistades que tiene, o sea, una serie de factores que son múltiples y que no son realmente culpa nada más de ustedes. Bueno, ahora eso lo deben enfrentar. Pero enfrentar ¿cómo? ¿Con su voluntad? No, con la voluntad divina. Eso debe vivirlo desde la divina voluntad. Un Jesús enfrentando a Judas que se apartaba de él para irse con las prostitutas. Jesús lo sabe y sin embargo lo afronta como tal y en la divina voluntad. Esto convendría que leyera un poco de la vida de Jesús y sobre todo en María Valtorta.
O sea, para ir entendiendo cómo es la vida normal de la persona en esta divina voluntad. Su hijo que se para tarde y no quiere, bueno, yo no sé qué edad tenga su hijo, yo no sé cómo hayan educado a su hijo, pero definitivo, si eso le impide llegar a misa, bueno, yo pregunto, ¿cuál sería el problema si lo que está haciendo lo está viviendo desde la divina voluntad? O sea, no estoy diciendo que no hay que ir a misa, porque luego se puede interpretar así, pero si no se puede por una razón justa, por una razón que realmente valga la pena, eso no es problema, porque usted está teniendo en la divina voluntad todas las misas que existirán y todo lo puede usted vivir como propio. No es excusa para no ir a misa porque me dio flojera. ¿De acuerdo? No es excusa. Sí. Pero si por alguna razón, en este caso su hijo, y tiene que ir y eso la retarda, bueno, y ya no hay otra misa, ya no hay otra iglesia cercana, pues ni modo, ofrézcalo y tenga la plena seguridad de que tiene a Jesús en usted. O sea, en la comunión recibimos a Jesús, sí, pero ese Jesús que está dentro de nosotros es el que está recibiéndose a sí mismo. Pero si no se recibe por una razón justa, no hay problema. Usted está total y absolutamente en unión con Él. Ahora, ¿qué hacer con los hijos? Esa ya es otra cosa. O sea, esta es la actitud de usted ante ellos, ante la situación que ellos le plantean. Todo lo tiene que vivir desde la divina voluntad. Y todo le va a dar esa inmensa felicidad interior, no la felicidad del mundo. Que esto es lo que los judíos creen todavía hasta la actualidad. Ellos tienen la firme idea de que si están cumpliendo con sus obligaciones con Dios, todo les va a sonreír en esta vida. No, es totalmente al contrario. O sea, todo se va a enfrentar contra su propia voluntad. Y eso hostigado por el medio exterior, que en su caso serían los hijos, en otros casos sería el esposo, la esposa, en otros el trabajo, en otros la condición social, en fin, hay miles de causas que nos dan problemas, pero todas debemos vivirlas desde la divina voluntad. Y entonces estamos amando, estamos reparando, estamos glorificando, estamos generando vidas divinas, estamos ayudando a toda la familia humana. Creo que eso es una ayuda inmensa espiritual y una felicidad espiritual que debemos tener en nosotros. Muy bien, muchas gracias, doctor. A ver, Brunilda. Buenas tardes, no sé si me escuchan porque yo estoy escuchando con dificultad. Sí, lo que se oye es el viento. Ah, será eso lo que no me deja oír. Oiga, es una pregunta sobre, creo que es en el libro 2 que Jesús le habla a Luisa sobre la caridad. Uh-huh. Y hay una parte que no entendí, como el que nosotros hacemos obras de caridad, o sea, si me puede explicar eso, porque como que él dijo que piensan las personas que hacen obras buenas, pero cuando en el momento de la muerte fue lo que yo interpreté, ¿no? Que lleguemos allá arriba y vamos pensando que hemos hecho obras buenas. Él dice, no has hecho nada. Entonces, ¿cómo se tendría que hacer? No sé si la pregunta es clara. No has hecho nada, pues no. La verdadera caridad es hacerlo todo con Jesús, para Jesús y en Jesús. Esa es la verdadera caridad. No es el dar ayuda a alguien, no es el estar siempre en disposición de estar
pues, ayudando, aconsejando, en fin, sino es hacerlo todo con, para y en Jesús. Ahora, todo lo demás puede incluso ser un vicio. Dar una caridad como limosna puede ser un vanagloriarse, puede ser un sentirse justificado. En fin, eso ya depende de cada persona. Y si se hizo realmente con la intención de amor, de ayudar, le cuenta como una virtud, claro. Pero qué mejor que hacerlo todo en la caridad divina, que es hacerlo todo así como dijimos, con, para y en Jesús. Ok. Listo, gracias. A ver, Clara. Claro. Doctor, buenas tardes, Jesús, buenas tardes a todos. Tienes toda la razón, Jesús, tal vez nos saldríamos mucho del tema y nos expanderíamos, pero voy a tratar de ser muy corta. Es que yo he sentido acá también en Panamá con personas que les cuesta o nos cuesta, porque a mí también me costó en su momento salir mucho de la oración exacta. Y se me vino a la cabeza un día, cuando estaba hablando con ellos, poner un ejemplo, y no sé si de pronto lo pueda hacer, ustedes me lo permitieran, para tratar de pronto de como dar una idea de por qué nos pasa eso. Los seres humanos estamos muy acostumbrados o somos personas que venimos de repeticiones paseadas. Cuando hablo de repeticiones paseadas, que todo lo que hacemos es repetido, repetido, repetido continuamente. Doctor, la idea es la siguiente. Los seres humanos tenemos procesos de repeticiones paseadas. Si a ustedes les enseñaron las tablas de multiplicar, ¿cómo se las enseñaron? A punta de repetición. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Si yo le pregunto a alguien en este momento 582 por 420, no lo contestaría tan rápido. Eso nos pasa con las oraciones. Desde pequeño nos enseñaron a esta. Y nos cuesta salir en divina voluntad de las oraciones, porque venimos de procesos de repetición espacial. Voy a terminar con esto. En el prólogo del libro del cielo hay algo muy interesante que dice: pobres almas que viven vacilando, sostenidas por una multitud de pequeñas prácticas, almas que se ahogan en el sentimentalismo, almas que se alimentan de las comidas ligeras, de las devociones huecas, almas cuyos ojos están acostumbrados a ver solamente la oscuridad de los libros sin doctrina y las oraciones rutinarias y sin sustancia. Y cuando Jesús nos dice, háblame con el corazón, como dice el doctor Tomasini, entonces yo voy a eso, yo lo explico así, yo lo comento así porque yo no lo explico. Permítame, yo creo que con su mismo ejemplo vamos a entender. Para poder contestar todas esas preguntas, las tablas de multiplicar, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo para estar continuamente pensándolo, aprendiéndolo, en fin. Y conforme va aumentando las cifras, conforme van aumentando las operaciones, prácticamente llegamos a una dificultad enorme que tendríamos que ocupar mucho tiempo en poder resolverlo. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo con usted. Esa es la oración humana. Pero, permítame, ahora llega alguien y le dice, hombre, toma una calculadora. A ver, pregúntele 10.524 por 36. En menos de 2 segundos ya lo tiene. Entonces, eso es exactamente lo que nos están ofreciendo. ¿Sí? Un procesador divino que nos va a dar la solución de todo. Así que no se haga mucha maraña con lo que tenemos que contestar humanamente. Mejor agarre su calculadora y lo hace y todo fácil y no le va a fallar. ¿De acuerdo? Sí, efectivamente sí. Yo hago el rosario, pero lo hago en divina voluntad, pero con mis palabras. No sé cómo explicarlo, con mis palabras, de acuerdo a lo que yo siento. Deben ser giros en los misterios que se están expresando
y tratar de darle esto a María, porque es para María, y dárselo para que sea para gloria, para honor de ella, para que lo vuelva a vivir. En fin, no es la repetición continua de Aves Marías, sino es un giro. Reza como rezo yo. Yo. ¿De acuerdo? Bueno, Vale, doctor. a ver, Keila. Hola, doctor. Buenas tardes. Hola. Hola a todos. Sí, doctor. Yo quería hacerles una pregunta o comentarle que es de acuerdo al desapego, ¿no? Hoy precisamente estoy repasando otra vez el libro Cielo 1 y 2, porque ya voy por el 12. Y yo le decía a Jesús en mi oración, ¿no? Frente al Santísimo. Le decía a Jesús, precisamente llegué con esa inquietud en mi corazón y yo le decía a Jesús, yo quiero saber por qué, desde que yo comencé a saber, bueno, sobre la divina voluntad, como que todo me produce fastidio, de repente todo, doctor, todo me produce hastío, un fastidio, y de repente yo no sé, y luego siento un gran vacío en mi corazón que yo siento que nada lo llena, ¿no? Y ya llevo bastante tiempo así y yo por más que busque llenar ese vacío, porque yo sé que Jesús le dice a Luisa Picarreta, yo soy el único que llena los corazones de los hombres, ¿no? No sé si son literalmente las palabras. De repente hasta me siento como una gran tristeza, como si, no sé si yo digo, Jesús, ¿será que es deprimida? Es en ese desapego que yo estoy buscando, porque siento que estoy en esa parte, como Jesús se lo hacía a Lisa Picarreta, lo que es el desapego, doctor. Por eso, pero mire, Entonces, dele gracias a Dios de ese fastidio. Agradézcale a Dios por ese fastidio, porque eso es un gozo, un don que Él está dando. Acuérdese de los 3 gozos espirituales que le va a dar a las almas que se llenan de Él. O sea que estamos tratando de tener a Jesús siempre con nosotros. El primer gozo es entender las cosas de Dios. El segundo es un fastidio en todo aquello donde antes nos sentíamos llamados. Y si somos fieles a ese fastidio, o sea, no se trata nada más de sentirlo, sino se trata de llevarlo a cabo, entonces nos dará el último gozo, que es el desapego total de todo. El problema es que usted está poniendo el énfasis en ese vacío, cuando que debería de darle gracias a Dios porque ya Él ha hecho adquisición perfecta de usted. Así que olvide su pregunta. A ver, una sonrisa y listo. Keila, sigues hablando pero no se escucha, tu micrófono está cerrado. perdón, doctor. Otra pregunta que es relacionado también con el fastidio, ¿no? Yo antes hacía mucho ejercicio y de hecho aquí estoy en el gimnasio en mi casa. Y de repente como que, o sea, como que uno vuelve a recuperar de repente porque ya ahorita yo no siento como las ganas de antes, como yo vivía metida aquí haciendo ejercicio, ejercitándome, todo eso. Uno vuelve a recuperar cuando esa parte que a uno le gustaba antes. Por ejemplo, yo puedo volver a recuperar esa parte que a mí me gusta hacer ejercicio y me llama la atención, pero en estos momentos no siento como las ganas, pues. No has entendido, Keila, no has entendido lo que Jesús quiere de ti. Quiere que abandones tu voluntad. Y lo que estás queriendo es volver a tu voluntad. Olvídalo. Si Él quiere, te volverá a dar ese punto. Y eso lo dicen los escritos. No tengo aquí a ver si tú lo tienes a la mano, Hugo, o me lo puedes buscar. O sea, cuando Jesús habla de que una vez que ha logrado el desapego total, Él mismo va empujando a las almas a tomar un gusto, a hacer un negocio, en fin. ¿Sí te acuerdas de eso? No, pero la busco, doctor. A ver. Gracias. Entonces, olvídalo, Keila, ¿sí? Porque lo único que estás haciendo es enfrascarte nuevamente en tu voluntad
Y eso es una tentación del demonio. Mándalo al demonio. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, a gracias, ver, doctor. Marci. Yo quería comentar una cosa, porque veo que nunca ha salido aquí, pero sin embargo, pienso que puede ser de ayuda para hacer ese puente en la oración entre la gente que está acostumbrada a hacer oración escrita ¿Sabes y qué, Merced? Perdón, pero si nos fijamos en la hora ya es muy tarde. ¿Estamos de acuerdo en los No, comentarios? yo lo único que decía era la invocación al Espíritu Santo. O sea, Bueno, Espíritu Santo vamos hace a leer. Si Hugo nos encuentra esa lectura. Es el 243, doctor. El libro 243. 43. A ver, Hugo, ¿la tienes a la mano? Es la 11:13. En el párrafo 2 dice lo siguiente. Hija mía, no lo quieren comprender, que el todo está en darse todo a mí y hacer en todo y siempre mi querer. Cuando yo he obtenido esto, yo mismo voy empujando a las almas, diciéndole a cada una, hija mía, toma este gusto, esta comodidad, este consuelo, este descanso, con esta diferencia, que antes de darse toda a mí y de hacer en todo y siempre mi voluntad, si se los tomaba eran humanos. En cambio después son divinos y yo, siendo cosas mías, ya no me dan celos. Y digo entre mí, si toma el lícito placer, lo toma porque lo quiero yo. Si trata con personas, si lícitamente conversa, es porque lo quiero yo. Y si yo no lo quisiera, ella está dispuesta y lista a dejarlo todo. Y por eso yo pongo las cosas a su disposición, porque todo lo que hace es todo efecto de mi querer, no más del suyo. Creo que es una lectura que nos deja muy claro exactamente lo que estamos tratando de dar a entender. Así que, a lo mejor, después de un tiempo vuelve al ejercicio. Pero si se da toda a Jesús. Si no se da, seguirá luchando contra su voluntad. Vamos a leer parte de la 1343, por favor. La 1343 de diciembre 22 de 1921, en el párrafo 4 dice esto. ¿Me sabrías decir por qué el sol ilumina toda la tierra? Porque es mucho más grande que la tierra. Y como es más grande, tiene la capacidad de tomar en su luz toda la circunferencia de la tierra. Si fuera más pequeño, iluminaría una parte, pero no toda. Así que las cosas más pequeñas son envueltas y absorbidas por las cosas más grandes. Ahora, mi voluntad es la más grande de todas las virtudes. Por eso, todas las virtudes quedan empequeñecidas y perdidas en mi querer. Es más, ante la virtud de la santidad de mi querer, las otras virtudes tiemblan por reverencia ante mi querer. Sin él, las virtudes creen hacer algo grande, pero al contacto con la santidad y potencia de la virtud de mi voluntad, ven que no han hecho nada. Y para darles el sello de virtud, estoy obligado a sumergirlas en el mar inmenso de mi voluntad. Creo que es una lectura muy clara, ¿sí? Ojalá que lo puedan leer toda, pero esta es nada más una fracción. Luego, en el volumen 24, en abril 26 de 1928, dice lo siguiente. Hija mía, mi voluntad es vida, es aire, es respiro de la criatura.
Ella no es como las otras virtudes que no son vida continua ni respiro de la criatura, y por eso se ejercitan a tiempo y circunstancia. No siempre se ejercita la paciencia, porque muchas veces falta quien la haga ejercitar, y la virtud de la paciencia queda inoperante, sin dar su vida continua a la criatura. Ni la obediencia ni la caridad forman la vida de ellas, porque puede faltar quien tiene el acto continuo de ordenar y a quien poder ejercitar la caridad. Por eso, las virtudes pueden formar el adorno del alma, no la vida. En cambio, mi voluntad es acto primero de todos los actos de la criatura. Así que si piensa, si habla, si respira, es ella la que forma el pensamiento, la palabra, y dándole el respiro mantiene la circulación, el latido, el calor. Y como no se puede vivir sin respiro, así no se puede vivir sin mi querer divino. Mi voluntad se vuelve necesidad continua para poder vivir. Son lecturas que son muy en todo esto, ¿sí? Vamos a leer la última. La 2718, que es diciembre 3 de 1929. El título es, ya desde el título es muy sugestivo. Diferencia entre la santidad fundada en las virtudes y la fundada en la voluntad divina. Dice Luisa, mi pequeña mente se perdía en el fiat supremo y pensaba entre mí, ¿cuál será la diferencia que hay entre quien ha fundado su santidad en las virtudes y entre quien la ha fundado solamente en el querer divino? Y mi dulce Jesús me ha dicho, hija mía, si supieras qué diferencia hay, escucha, y además tú lo sabes. La tierra florida es bella. La variedad de las plantas, de las flores, de los frutos, de los árboles, la diversidad de los colores, de las dulzuras, de los gustos, todo es bello. Pero ¿sabrías encontrar una planta, una flor, aunque sea de las más preciosas, que no esté circundada de tierra, la cual tiene a cada raíz en su regazo, pegada a su pecho para alimentarla? Se puede decir que al hombre le resulta imposible tener una planta si no la confía a su madre tierra. Tal es la santidad fundada en las virtudes. La tierra humana debe poner de lo suyo. ¿Cuántas satisfacciones humanas en las obras más santas, en las virtudes que practican? La tierra de la estima, de la gloria humana, corre siempre y ahí forma su pequeño lugarcito, de modo que se ven las virtudes como tantas bellas flores perfumadas, de color tan vivo que despiertan admiración, pero a su alrededor, en la parte de abajo, hay siempre un poco de tierra humana. Así que la santidad fundada en las virtudes se puede llamar tierra florida. Y según las virtudes que practican, ¿quién forma la flor? ¿Quién la planta? ¿Quién el árbol? Y tiene necesidad de agua que las riegue y de sol que las fecunde y les comunique los diversos efectos que a cada una requiere. ¿Cuál es mi gracia? De otra manera, pasarían peligro de morir en el momento de nacer. En cambio, la santidad fundada en mi querer divino es sol,
está en lo alto. La tierra no tiene nada que hacer con ella, ni tiene necesidad de agua para alimentar su luz. Su alimento lo toma directamente de Dios, y en su movimiento de luz continuo produce y alimenta todas las virtudes en modo divino. Las satisfacciones humanas, aún santas, la vanagloria, la estima propia, han perdido el camino. No tienen razón de existir porque sienten a lo vivo la voluntad divina que todo hace en ellos y reconocen que este sol divino, abajándose, habita en ellos y alimentándolos con su luz, los hace sufrir su transformación para formar una sola luz con este fiat divino. Un poco más adelante nada más termina diciendo, y así como el sol todo da a la tierra, pero nada recibe, y es causa primaria de sus bellas florituras, así quien funda su vida, su santidad en mi querer, junto con él son los alimentadores de la santidad fundada en las virtudes. Toda la santidad basada en virtudes sale del alma que vive en la divina voluntad. Si estas lecturas no inciden en nuestro interior, si esto no lo comprendemos, definitivamente es imposible llegar a vivir en la divina voluntad. O sea, la divina voluntad se basa en la fe, virtud teologal, para creer. Yo creo que estos escritos son de Jesús. ¿Realmente lo creo? Entonces debo creer que estos escritos nos están diciendo la verdad. Pero se puede prestar que diga, no, es que también Luisa puso de lo suyo. Definitivamente no. Porque en varias ocasiones Jesús lo dice en los escritos. Tú no pones nada de lo tuyo. Tú eres la pluma, nada más. Tú eres la pluma. Soy yo el que escribe. Así que de Luisa no hay nada. ¿Sí? De humano no hay nada. De reflexiones humanas no hay nada. De discernimiento humano no hay nada. Es palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se discierne, no se juzga, no se necesitan grandes elucubraciones mentales para entenderla. Es muy clara. Muy, muy clara. Lo que acabamos de leer creo que es el ejemplo de eso. Nos está dando una lección perfecta del por qué no las virtudes. Y vuelvo a repetir lo que dije al principio. Las virtudes en modo humano es una práctica de la voluntad humana tratando de imitar las virtudes divinas. Y ahora lo que nos ofrecen es la virtud divina, que es el ejemplo que poníamos ahorita con las matemáticas. ¿Para qué tanto esfuerzo de aprenderme las tablas de multiplicar y todo lo que tiene toda esta ciencia, si ahora tengo una calculadora que la traigo en el bolsillo y me pongan la operación que me pongan, la saco y la hago? Cada quien decide. Pues doctor, ¿damos por finalizado el programa? Sí, por favor. Pues nuevamente muchas gracias. Creo que hoy ha sido ya la guinda del pastel que decimos en España sobre el aspecto de las virtudes. Creo que la última lectura, la 27-18, creo que es inequívoca, esa diferenciación que hace el Señor entre la santidad humana y la divina, y creo que esto nos debe llevar nosotros a volverlo a leer, a volverlo a rumiar, para aprenderlo y hacerlo vida. Y en vez de cuestionárnoslo, pues empezar a basarnos en la palabra de Dios. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima.